Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Moda Crochet. Yo soy Maritza y en este video vamos a hablar sobre qué tipo de numeración en nuestros ganchillos crochet debemos de utilizar dependiendo el grosor de nuestro hilo. Bien, amigas, yo sé que cuando comenzamos a aprender a tejer a crochet hay una pregunta que nos hacemos mucho y es que no sabemos qué tipo de ganchillo debemos de utilizar y qué numeración es adecuada para cada tamaño del grosor de cada hilo. Y podemos encontrar muchísimos tipos de ganchillos. Hay de madera, hay también ergonómicos, que son los que se adaptan un poco más a la forma de tu mano, y la verdad estos ayudan mucho porque te ayuda a que no nos cansemos tanto de nuestra mano cuando pasamos mucho tiempo tejiendo. También podemos encontrar unos de plástico, pero la verdad estos de plástico no se los recomiendo mucho porque no desliza muy bien nuestro hilo en ellos. También podemos encontrar los que son de aluminio niquelado, que estos serían también, son muy buenos, la verdad estos sí desliza muy bien el hilo. Son como estos que tengo yo aquí. Estos, por ejemplo, los podemos encontrar, van desde, su numeración empieza desde el 00, y este ganchillo que es del 00 es el más ancho de la parte de la cabecita que podemos encontrar en este tipo de gancho. La numeración de estos ganchitos van de 2 en 2 hacia arriba. Por ejemplo, este es del 00, es el más ancho. De ahí sigue el 0, es un poquito más delgadito que este primero. Y de ahí ya sigue el del 2, el 4, el 6. Y así sigue sucesivamente, va subiendo su numeración de 2 en 2. Y por ejemplo, este que ya es del 6, ya la puntita de la cabecita del ganchito es ya muy delgadita. Este lo usamos para hilos ya muy delgaditos. Y así es la numeración. Mientras más chico es el número, más ancho es de arriba. Y mientras más grande es el número, más chiquito es de la parte de arriba. Por ejemplo, también podemos encontrar este otro tipo de ganchillo que es de aluminio. Los encontramos en muchos colores. Y este ganchillo, al contrario del aluminio niquelado, que son estos otros, estos, a diferencia de aquellos, su numeración empieza del número 2. Este es del número 2 y medio, este que yo tengo, pero empiezan desde el número 2. Y estos, al contrario de aquellos, empiezan de la cabecita más chiquita. Mientras más chico es el número, más chica es la cabecita de nuestro ganchito. Y pues mientras más grande es el número, por ejemplo este es de 5 milímetros, pues más grande es la cabecita. Y estos ganchillos, su numeración empiezan del 2 y luego sigue el 2 y medio, luego el 3, 3 y medio. Estos van de números enteros y de medios también. Entonces, pues para poder saber qué tipo de ganchillo debemos de utilizar depende del grosor de nuestro hilo. Hay una forma sencilla que podemos aplicar todas, y es, por ejemplo, aquí este ganchito de 5 milímetros que tengo yo es el más ancho que yo tengo. Si yo le pongo un hilo como este, que es muy delgadito, para saber si es adecuado, debemos de poner nuestro hilo en el huequito, en el huequito que tiene aquí nuestro ganchito. Y entonces al ponerlo, pues vemos que este hilo es demasiado pequeño para este gancho porque queda demasiado espacio en el huequito. Entonces este hilo no es adecuado para este gancho, ¿verdad? En cambio, si ponemos este otro hilo que yo tengo más ancho, si lo pongo en ese huequito, pues vemos que se llena perfectamente el huequito de nuestro ganchito, y eso quiere decir que este hilo
es adecuado para este tipo de numeración de ganchillo. Entonces, si yo pusiera un hilo muchísimo más grande que este que tengo, tal vez se podría tejer, pero al momento de estar tejiendo se nos va a estar enredando en el piquito de nuestro gancho, y ahí es cuando nos damos cuenta que estamos usando un tipo de numeración en ganchillo que no es adecuado. Entonces, cuando quieran saber si el tipo de número de ganchillo es adecuado, solo tienen que poner su hilo en el huequito, y si ven que embona perfectamente en el huequito, pues quiere decir que es adecuado para nuestro ganchillo. Bien, aquí yo quiero darles un ejemplo. Yo aquí tejí estos dos pedacitos, los tejí exactamente con el mismo número de cadenas, mismas varetas. La única diferencia es de que yo lo tejí con mi ganchillo del doble cero, que es este de aquí, y mi tejido me quedó más apretadito y más pequeñito, y este otro que se ve más amplio y más flojito, yo lo tejí con el ganchillo de 5 milímetros. Aquí pueden ver que pueden tejer ustedes con diferente tipo de ganchillo y el mismo hilo, pero pues la diferencia será que al usar diferente tipo de ganchillo nos va a quedar nuestro tejido más grande y más flojito, o más apretadito y más chiquito. Ya ustedes decidirán cómo es que quieren que quede su tejido, y también pues decidirán con cuál ganchillo es con el que se sienten más cómodas para tejer. En realidad no existe algo que digan tienen que usar exactamente este ganchillo para este tipo de hilo. Ustedes también deciden qué tipo de tejido quieren que tenga, qué terminación quieren que tenga su tejido. Entonces pues ya ustedes deciden qué ganchillo van a utilizar. Solo recuerden, claro, que los ganchillos grandes pues son para hilitos más anchos, y para hilos de grosor más delgadito, como este de aquí, vamos a utilizar nuestro ganchillo más pequeño. Bien, otra cosa que tal vez muchas veces nos dicen: vamos a utilizar un hilo que sea de 3 milímetros de grosor, de 4 milímetros. Y pues muchas veces no sabemos cuánto mide nuestro hilo, o no sabemos cómo saber cuánto mide. Entonces, hay veces que cuando compramos nuestro hilo viene una etiquetita en el hilo, y ahí nos dice cuál es el grosor del hilo, y hasta nos da la opción de que nos sugiere qué tamaño de aguja debemos de utilizar para ese hilo. Pero yo sé que hay ocasiones en que no viene esa etiquetita en los hilos, y para saber qué grosor tiene nuestro hilo lo podemos medir con nuestras cintas métricas. Lo único que hacemos es colocar nuestro hilo en la cinta a partir de la medición de la rayita más larga. A partir de ahí colocamos nuestro hilito, y ahí, por ejemplo, en este vemos que nuestro hilo tiene 1 milímetro de grosor. Ese es el grosor de nuestro hilo. En cambio, por ejemplo, si ponemos este que es más ancho, lo debemos de poner sin tensar nuestro hilo. Vemos que nuestro hilo llega hasta 4 milímetros de grosor. Quiere decir que este hilo es de 4 milímetros. Ese es un tip que les paso para que sepan cómo saber cuál es el grosor de nuestro hilo.